decía, pero sí nos parece que pueden servir de excusa para ir introduciendo aspectos relacionados con buenas prácticas en la gobernanza, con el momento actual que estamos viviendo, con todas las grandes tendencias y todos los matices que tiene, y que con toda seguridad se estudiará como un proceso de cambio muy significativo en los másteres, como por ejemplo los que están cursando muchos de ustedes, pero en años venideros. Y esos tres ejes en los que hemos intentado articular las preguntas para guiar, al menos inicialmente, el planteamiento de esta tarde, pues van a ser un primer eje relacionado con el papel de los políticos y su profesionalización, la disyuntiva entre políticos profesionales o políticos, digamos, que vengan de una extracción general, una extracción no necesariamente delimitada previamente dentro de la sociedad. Ese podría ser un primer eje. Otro segundo eje que está relacionado con esa quizá delgada línea roja entre lo que pueden ser malas prácticas en el gasto público y también frente a, mejor dicho, corrupción directamente. Muchos de los excesos en los gastos públicos ocupan un lugar que no sabemos muy bien todavía los ciudadanos exactamente dónde está, si son el resultado de malas prácticas en el diseño y la implementación de políticas de gasto, o si directamente son el resultado de prácticas corruptas. Y un tercer eje, una tercera disyuntiva acerca del papel que juega la sociedad. La sociedad es la víctima de las malas prácticas de políticas, o más bien está en el origen de que se produzcan estas malas prácticas. Son tres ejes y los tres ponentes que hemos seleccionado para esta mesa redonda pues empezarán, si les parece, sus exposiciones en unos minutos sobre esas tres cuestiones, y luego continuamos con las cuestiones que vayan surgiendo. Manuel Alcántara, por ejemplo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias tanto a los organizadores, a Nicolás y a Fátima, por la invitación para participar en esta jornada. Y bueno, entonces el hilo conductor de la sesión de la tarde es fraude, despilfarro y crisis, y a mí me toca ver esto e intentar contestar a las tres preguntas que formulaba Fernando desde la perspectiva de los políticos, ¿no? Y yo creo que estaríamos todos de acuerdo en asumir tres axiomas, ¿no? Recuerdo que el axioma es una proposición evidente que no requiere de demostración previa. Yo creo que, digamos, y en esto vamos a estar muy de acuerdo todos. El primer axioma es el buen profesional es loable. Toda aquella persona que sea concebida en su quehacer laboral como profesional es loable en la medida en que tenga conocimiento, en que tenga cierta experiencia, en que asuma responsabilidades por lo que hace, o sea, conocimiento, experiencia, responsabilidad, y que ello genera como resultado pues desarrollar una carrera, lo que se llama coloquialmente una carrera. Bueno, yo creo que este es un axioma que, ya digo, es un axioma, ¿no? Segundo axioma es que los políticos, en tanto que profesionales de la política, son un grupo de individuos, alguien podría decir una casta, una clase, fuertemente endogámica, que se desarrolla al amparo de haber capturado los mecanismos de acceso a su profesión a través de los partidos políticos y de mecanismos que suponen las elecciones y que son básicas en la forma actual en que entendemos la democracia. Tercer axioma: los políticos, repito, en cuanto a profesionales de la política, hoy son percibidos como un problema que tiene la sociedad.
Bueno, entonces, sobre la base de estos tres axiomas, ahora me permito formular tres preguntas, ¿no? Que voy a intentar a la vez ir respondiendo y diciendo lo que pienso para también y a la vez generar un clima de debate, ¿no? Primero, ¿quién es un político? ¿No? Esto es complicado de definir o fácil en virtud de cuáles sean las coordenadas que queremos utilizar para delimitar nuestra pregunta, ¿no? Y estas coordenadas tienen que ver con, bueno, qué es la política y qué significa, cuál es la actividad a la que se dedica la política, ¿no? Porque hay una respuesta inmediata muy fácil, que es que políticos somos todos, puesto que la política es por definición una actividad humana, ¿no? La política es algo consustancial con el ser humano, con el ser que vive en sociedad. Entonces, claro, esta respuesta no nos sirve porque entonces, como todos somos políticos, no es a la que me estoy refiriendo, ¿no? Sin embargo, si acotamos desde la perspectiva doble, por una parte del sistema político y por otra parte de la profesión, es más fácil definir quién es político. Político, desde la perspectiva del sistema político, es aquella persona que es una trabajadora del sistema político, que trabaja en el sistema político, es decir, que realiza funciones diseñadas en el sistema político. Y bueno, las funciones diseñadas en el sistema político son, como bien sabemos, muy claramente las funciones de representación y las funciones de ejecución. Es decir, lo que tradicionalmente denominamos el poder legislativo y el poder ejecutivo. O sea, que personas que están situadas, que están ubicadas ahí, son políticos. Lo que pasa es que además de estos dos nichos, hay otro nicho que se ha ido creando, no hace mucho, en términos de la historia de la humanidad, hace muy poco tiempo, pero que son los partidos políticos. Es decir, personas que se mueven en el seno de los partidos políticos y que no necesariamente están en ninguno de esos otros dos poderes. Si a esto le añadimos el segundo eje, es decir, el eje de la profesión, en el sentido de que profesional de algo es aquella persona que recibe una remuneración por lo que hace, ya tenemos acotado bastante y podemos definir entonces quién es un político. Un político, por consiguiente, en el mundo en el que hoy nos vivimos, en las sociedades en las que todos nos movemos, es aquella persona que está imbricada en el poder político, por consiguiente poder ejecutivo, poder legislativo, y que y colateralmente en esas instancias próximas a estos poderes, como son los partidos políticos, y que tiene una remuneración por ello. Bien, esta es la primera, por consiguiente, la primera pregunta y la primera respuesta a mi entender. Segunda pregunta, ligando el tema del político con el tema de esta mesa, del fraude, despilfarro, etcétera, ¿no? Y ahí diríamos, usando entonces este problema como un problema de variable dependiente, ¿no? La pregunta sería, ¿son los políticos en sí mismos un fraude? ¿Son los políticos en sí mismos un despilfarro? Esta sería la pregunta, ¿no? Lo cual nos lleva, digamos, si se quiere, a una primera cuestión que me parece que no es menor, que es antes decir, bueno, pero ¿cuántos políticos hay? ¿No? Que esta es una discusión que tenemos abierta en España y que no terminamos de cerrar nunca, en España y en cualquier país. Es decir, ¿cuánta gente son realmente políticos en virtud de mi definición del ámbito anterior? En España se está utilizando, por ejemplo, la cifra mágica de 300.000, ¿no? Esto en distintos artículos se puede leer. Yo no creo que sean tantos. Yo creo que podríamos reducirlos por debajo de la mitad de esa cifra, ¿no? Pero en cualquier caso es una cosa que es curioso que no podamos dar respuesta a esto, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que cualquier colega de la Facultad de Botánica de esta universidad, y ya ven que estoy haciendo una comparación elegante entre las plantas y las flores y los políticos,
podría decirnos el número de especies botánicas que hay en la provincia de Salamanca. Nos podría decir exactamente. Sin embargo, los politólogos de la Universidad de Salamanca somos incapaces de decir cuántos políticos hay aquí, ¿no? O sea que esto también habla muy mal de nuestra profesión. Bien, entonces, pero volviendo a mi pregunta, ¿son los políticos en sí mismos un fraude o son un despilfarro? Bueno, la cuestión es, ¿serían un fraude si son malos políticos? ¿No? En el sentido de que son personas que no se enteran de la misa a la media, que son personas que hacen ineficientemente su trabajo, que son incapaces de resolver los problemas, no solo de resolverlos, sino de generarlos. Y también podrían ser un despilfarro si los políticos son caros. Bueno, poco a poco estamos encontrando ya mecanismos a través de distintas instancias de transparencia para conocer el sueldo de los políticos. Ya hoy sabemos, para el caso español, y hoy tenemos la noticia en primera plana de casi todos los periódicos, pues que el promedio de la élite o de la cúpula del Partido Popular en España está ganando 200.000 euros al año. Bueno, esto ya lo sabemos. Sí que la cúpula más o menos del Partido Socialista cobra un poquito menos de la mitad, son más baratos. Bueno, la cuestión es, ¿esto es mucho? ¿Es poco? Un estudio fácil que tengo hecho con datos del año 2010 dice lo siguiente. En 2010 el promedio de la renta mínima en España venía a ser de 10.000 euros al año. 10.000 euros. El promedio de los 500 y pico legisladores que hay en el Congreso español, Senado y diputados, el promedio del sueldo de sus señorías era de 100.000 euros al año, es decir, 10 veces más. Y el promedio de los consejeros que se sientan en los consejos de administración de las empresas del IBEX, de las 35 empresas del IBEX, era exactamente de 1 millón de euros anuales. Es decir, se multiplica por 10 según cada escalón. Entonces, es mucho que los diputados cobren 100.000 cuando los consejeros de estas empresas cobran 1 millón. Bueno, es una discusión que debe estar abierta y que es una discusión que creo que es pertinente que la sociedad diga algo sobre ella. Tercera pregunta, ya con esto ya voy terminando. Los políticos ahora como variables independientes. ¿Son los políticos responsables del fraude o del despilfarro? Es decir, y esto nos lleva a algo tan fundamental como es la rendición de cuentas. Todo lo que son los procesos de accountability y de rendición de cuentas. Claro, en el sistema democrático tal como lo tenemos montado, la única rendición de cuentas posible, dejando de lado los mecanismos penales, etcétera, de cuando se ha cometido un delito, etcétera, la única rendición de cuentas es el famoso voto, económico, ¿no? Es decir, la sanción a un mal gobierno porque ha hecho mal las cosas, ¿no? Es decir, meramente a través de mecanismos, diríamos, electorales y pasado el oportuno tiempo, ¿no? Es decir, el oportuno periodo, ¿no? Lo cual, como también bien conocemos, pues tiene sus perversiones, ¿no? Un político puede hacer algo muy malo durante el primer año de su gestión, muy malo, pero resulta que en los siguientes años enmendar la gestión y hacer que el electorado se olvide y ese político no va a ser penalizado por aquello tan malo que hizo, porque luego ha salvado la legislatura con, digamos, con un buen viento de cola en el ámbito económico, por ejemplo. Entonces, lo que quiero señalar es que no hay otros tipo, hoy por hoy, por lo menos en el sistema político español, de rendición de cuentas. No hay la posibilidad del voto de castigo, del voto, lo que sería el voto abrogativo de su mandato, o la posibilidad de controlarlo de otra manera, ¿no? Los políticos normalmente se escapan de sus electores, no rinden cuentas semanalmente a sus electores, ni semanal ni mensualmente, ¿no? Los políticos no van a sus circunscripciones a hablar lo que están haciendo. Bueno, estas serían entonces 3 preguntas que ya ven que nos problematizan bastante la relación, ¿no?, entre político profesional y fraude, despilfarro y crisis. Y termino con la siguiente reflexión.
Los políticos profesionales son consecuencia de la propia evolución de la política. La evolución de la política señala que hay una serie de personas que se ocupan de una serie de cargos y por el trabajo en esos cargos estas personas reciben una remuneración. Lo que pasa es que frente a otras carreras donde la carrera está bien pautada, la carrera del político tiene, digamos, una diferencia básica. La diferencia básica es que el político debe renovar su mandato periódicamente a través de elecciones, presentándose él o ella a las elecciones o ganando su partido en las elecciones para asegurarle que se mantiene en el poder ejecutivo o en el puesto de confianza que sea. Y esto es lo original de la vida política con respecto a otras profesiones, ¿no? Cuando los movimientos sociales reclaman la lógica de la no reelección para romper el circuito, este circuito de continuidad en la política, es algo bien intencionado, pero es bastante, diría, inútil, por dos motivos. En primer lugar, en México existe la reelección, la no reelección, y esto no evita que en México haya carreras muy largas de políticos, que lo que hacen es saltar de un puesto a otro. No hay una carrera legislativa, no hay una carrera de gobernador, no hay una carrera en el ámbito municipal, pero sí que hay una carrera política. Cada uno va saltando de un puesto a otro. Luego, entonces, la reelección per se no elimina este supuesto mal de los políticos profesionales. Y la otra cuestión que quiero plantear es que finalmente sí que estoy muy convencido de que la política es una profesión. Una profesión en el sentido de que hay que conocer cosas, de que hay que tener determinadas habilidades, que estas habilidades se tienen que, de alguna manera, desarrollar, que en la propia andadura se perfeccionan estas habilidades y que, por consiguiente, el tiempo, la experiencia, juega en favor de tener mejores políticos. Pero dicho esto, lo que estamos constatando es que incluso en sistemas políticos donde puede haber una tradición o donde puede haber un espacio para desarrollar una larga carrera, los políticos no están tanto tiempo en la política. Realmente los que están en la política, los que podríamos llamar, y perdón la expresión muy coloquial, los políticos de pata negra, son muy pocos. Porque finalmente lo que se demuestra, y esto me parece que es muy importante que se tenga en cuenta, es que la política es un trampolín para otras cosas.